temas del día. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, hoy por Rey Gómez, que realiza en este momento otras actividades periodísticas. Como siempre, con temas del día, la pregunta. Los invitamos para que ustedes ofrezcan sus opiniones en @temastelesur. ¿Cómo interpretas el apoyo global a Cuba para que cese el bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos en su contra? Y te recordamos la votación: 189 a favor, votos a favor en Cuba, 2 en contra, 0 abstenciones. Esperamos tu opinión. El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 189, votos en contra 2, abstenciones 0. El proyecto de resolución A/73/L3 queda entonces aprobado. Ahí estaba, eso es lo que sucedía más temprano. La plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la ONU, aprobaba por mayoría abrumadora esta jornada de jueves el proyecto de resolución que exige a los Estados Unidos levantar el bloqueo económico, comercial, financiero contra Cuba en una masiva muestra de apoyo para el país insular. ¿Qué supone esto para esta isla, para Cuba? Vamos a revisarlo aquí en Temas del Día. Durante la segunda jornada de discusión de resolución, el bloque mayoritario de países dio su apoyo a Cuba, rechazó las maniobras de Estados Unidos para dilatar el nuevo reclamo universal. Con este resultado, Washington queda una vez más aislado en este organismo internacional. Asimismo, países miembros y organizaciones multilaterales destacan el papel positivo de Cuba en la comunidad de naciones a favor de los objetivos del desarrollo sostenible. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos. Rechazamos la reiterada manipulación de estos con fines políticos y los dobles raseros que le caracterizan. Su gobierno es responsable de crímenes contra la humanidad. Fue el que usó el arma nuclear contra la población civil. Es el que desarrolla armas de exterminio en masa. Inicia ahora una nueva carrera armamentista. Perfecciona las armas nucleares, las convencionales de gran letalidad, las autónomas, y es el que militariza el ciberespacio y el espacio ultraterrestre. Repasemos concretamente el resultado de esta votación sobre el proyecto de resolución que condena el bloqueo contra Cuba. Revisamos entonces en detalle en pantalla. 189 países se mostraron a favor, votaron para terminar el bloqueo a la mayor de las Antillas. No hubo ninguna abstención durante esta sesión, ahí está precisamente. 2 votos en contra, de quienes previsible Estados Unidos e Israel, que se mostraron abiertamente a favor de mantener y recrudecer el bloqueo contra Cuba, postura rechazada por la plenaria de la Asamblea General. Otro asunto para tener en cuenta más temprano: revisemos de qué iban las enmiendas propuestas por el gobierno de los Estados Unidos a esa resolución que fue votada así contra Cuba. Estados Unidos propuso extensas modificaciones que supondrían alterar la esencia del texto, que es precisamente denunciar el bloqueo a la mayor de las Antillas. También buscó cuestionar las libertades existentes en el país caribeño en el supuesto menoscabo de derechos humanos y de las metas de desarrollo sostenible para buscar apoyo del mundo hacia el bloqueo, cosa que finalmente no sucedió. En ese contexto, ¿qué dijo Cuba? Bueno, criticó la enmienda con base en 4 argumentos. El primero, denunció que esta fue la misma táctica usada por Estados Unidos en 2006 para modificar la esencia del documento, proceso que fue rechazado por la ONU y de nuevo rechazado en esta oportunidad. Segundo argumento, explicó que el país caribeño ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos, como bien afirma la propia ONU, a pesar del bloqueo. Tercer argumento, Cuba denunció que este intento de enmienda buscaba fortalecer el bloqueo, lo que va en contra del objetivo inicial. Y cuarto punto, la delegación cubana indicó finalmente que de 62 instrumentos de derechos humanos, miren esto, Estados Unidos solo es parte de 18, caso contrario de Cuba, que es parte de los 62, de todos ellos.
Vamos a Nueva York con nuestro corresponsal, en este caso desde Washington, que se traslada hasta la sede de Naciones Unidas, Jorge Gestoso. Hola, Jorge. Dos preguntas en una. La primera, reacción del gobierno de los Estados Unidos y también al interior de los Estados Unidos, el contexto político en que se da esta votación. Buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. ¿Recuerdas la canción de mucho tiempo atrás de Simon & Garfunkel que se llamaba Los sonidos del silencio? Bueno, eso es lo que ha pasado luego de esa abrumadora victoria que tuvo nuevamente Cuba aquí en Naciones Unidas esta tarde. Silencio total en relación a la reacción del gobierno de los Estados Unidos, absolutamente ninguna acá directamente, e incluso de los medios hegemónicos e incluso hasta de las agencias noticiosas. Prácticamente la noticia no la registran y cada uno puede llegar a su propia conclusión de qué lectura le hace. La segunda parte de tu pregunta, ¿en qué contexto, qué capítulo se vivió hoy de lo que es la política exterior de los Estados Unidos? Se ha lanzado una ofensiva feroz, énfasis en feroz, una arremetida feroz para tratar de, a 5 días de las elecciones congresionales de medio término, asegurarse que la base esa de la supremacía blanca, de la intolerancia étnica, la xenofobia, el racismo, que es una parte esencial, un pilar de los votantes del presidente Trump, se sientan motivados para ir a las urnas porque los números, según las encuestas, no le dan y estaría a punto de por lo menos perder la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. En esa ofensiva feroz, entonces cae salir a, como decía el canciller cubano Bruno Rodríguez, a adulterar este proceso, esta propuesta de resolución para tratar de, con 8 enmiendas, ensuciar, enlodar la cancha. Obviamente el tiro le salió por la culata porque fue nuevamente una abrumadora mayoría, 189 sobre 191 los países que aprobaron y apoyaron a Cuba. Pero eso, Tatiana, no solamente termina aquí en Naciones Unidas, que con ese tiro que le salió por la culata, sale en esta jornada el asesor de seguridad nacional John Bolton, que incluso con antecedentes a tal punto que cuando pretendió ser embajador de Estados Unidos aquí en Naciones Unidas, le rechazaron esa propuesta por lo extrema de su visión. Salió desde Miami, entiendan bien, desde Miami, que saben lo que significa toda nuestra audiencia Miami desde el punto de vista de la relación con América Latina, a enlodar, a ensuciar todo lo que tiene que ver con nuestros países latinoamericanos que tienen gobiernos que no comulgan, que no se arrodillan frente a los intereses de los Estados Unidos y que defienden soberanía. Y entonces, ¿se acuerdan aquella frase de la famosa frase del eje del mal, que decían que la Unión Soviética era el eje del mal? Bueno, ahora han reciclado la frase con una forma creativa y ahora es el triángulo de la tiranía. Es la nueva versión 2.0 de aquella Guerra Fría que vivió Estados Unidos. Entonces le larga la Guerra Fría a la Unión Soviética del pasado, pero es a nuestra América Latina de hoy, y dice que el triángulo de la tiranía es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua, y que van a tomar medidas todavía más extremas, sanciones más duras para estos países hasta lograr que caigan sus gobiernos. Ellos se sienten que todavía pueden dictar, como la doctrina Monroe, que América es para los estadounidenses. Eso por un lado. Y también, eso es lo que tiene que ver con política exterior directa, es decir, la nueva Guerra Fría con insultos y con epítetos de ese nivel. Pero también para estas 5 días que faltan de estas elecciones de medio término, como te decía, congresionales, el tema inmigración es clave. Han apuntado todos los cañones para satanizar el tema de la inmigración en los migrantes. Y estos migrantes que vienen en una caravana que está por lo menos a 1.500 kilómetros de la frontera con México y que tardará un mes en llegar, le están mandando 15.000 hasta 15.000 soldados a la frontera. Y, Tatiana, han calificado diciendo que nuestros migrantes latinoamericanos, en este caso centroamericanos, traen, atiéndame bien, la lepra, la tuberculosis y la viruela. Por un lado,
el triángulo de la tiranía. Por otro lado, la lepra, la viruela, estamos hablando de la tuberculosis. Y aquí hoy el tema era 8 enmiendas porque se sentían que tenían, entre comillas, la autoridad moral para poner en tela de juicio el tema de los derechos humanos en Cuba, cuando lo dice perfectamente el canciller cubano. Estados Unidos, según tiene claramente definido el señor Rodríguez, no tiene la autoridad moral para discutir el tema de los derechos humanos. Esto entonces es un capítulo de una estrategia que, como a manotón de ahogado, están tirando por todos los frentes para tratar de asegurarse que no pierden las elecciones congresionales de medio término, Tatiana. Pero fíjate, como iniciabas tú nuestra conversación, Los Sonidos del Silencio, cómo no recordarla, una canción que hizo historia, pero no fue tan silencioso, porque ahí estuvo Steve Bannon y a quién envían para que diga qué. Así funciona en este momento el gobierno de los Estados Unidos. Jorge, gracias por este reporte, por este compendio de hechos registrados durante la jornada. Muy buenas tardes. Gracias, Tatiana, a ti. Vamos a avanzar. A propósito de esta victoria de Cuba ante el bloqueo, el presidente de esta nación, Díaz-Canel, comentó a través del Twitter lo siguiente, lo tenemos en pantalla. Abrimos comillas. Victoria de nuestra Cuba. Sufren los Estados Unidos 10 derrotas en una. Los pueblos del mundo votaron por Cuba porque saben que nuestra causa es verdaderamente justa. A Cuba se respeta por Fidel y Raúl, por la revolución y por el pueblo cubano. No más bloqueo. Cerramos comillas, el tuit del presidente de esta nación. Justamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegaba este jueves en esta misma jornada a Moscú en una visita oficial de 3 días para afianzar el diálogo estratégico entre ambas naciones. Vamos a conocer más acerca de esto. El jefe de Estado cubano fue recibido por diversas autoridades del gobierno ruso. Se prevé que la próxima jornada, este viernes, sostenga un encuentro con su par ruso, con el presidente Putin, con el propósito de abordar la cooperación bilateral e intercambiar opiniones sobre problemas regionales y mundiales, que sí que los hay. También debatirán la cooperación en el ámbito técnico-militar. Hansel Oro, nuestro corresponsal desde Moscú, con más detalles de esta agenda. Hola Hansel, adelante. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra acá en Rusia realizando una visita oficial que inicia desde el día de hoy, tras terminar esa estancia de tránsito que tuvo por Francia, intercambiando con la directora general de la UNESCO y también con el primer ministro francés, Édouard Philippe. En este sentido, recordemos la estrategia de relaciones que hay entre Cuba y Rusia, precisamente dado un proceso histórico, sobre todo a partir de la economía, política y también en torno a esta profunda amistad entre ambos pueblos, sobre todo en materia cultural. Mañana sostendrá el presidente cubano un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en la sede del gobierno ruso. También intercambiará con otros representantes de la nación eurasiática. Recordemos de que esto se desarrolla en un contexto, ya terminando en Cuba esta 16 Comisión Intergubernamental entre ambos países, donde participó el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Bosilov, y explicaba de que al menos los contratos entre ambos países ascienden a un total casi de 260 millones de dólares. También se hablaba de firmar 7 acuerdos importantes en temas de metalurgia, petróleo, por otra parte transporte, un tema importante entre ambos países. Recordar, por supuesto, de que Rusia ha reiterado, por supuesto, todo el rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. En el caso también de Cuba se ha reiterado todo este rechazo, también el rechazo a todas las sanciones unilaterales que ha impuesto Estados Unidos a Rusia y el acercamiento por parte de los países miembros de la OTAN a las fronteras de Rusia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras terminar acá su visita oficial en Rusia, continuará viaje a otros 4 países. Se habla de Laos, Vietnam, la República Popular Democrática de Corea y China. Hasta acá la información. Adelante. Gracias, Hansel. Precisamente a esas naciones también llegará el presidente de Cuba, de esta nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, y opinaba, lo ven ustedes aquí a través del tema del día, se lo contamos a propósito de esta jornada histórica para la isla. Vamos a avanzar con la pregunta del día que tenía todo que ver con esto, vamos a recordársela.
Ahí la tienen en pantalla en @temastelesur. ¿Cómo interpretas el apoyo global a Cuba para que cese el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos en su contra? Así fue la votación. 189 a favor de Cuba, 2 en contra, 0 abstenciones. Esperamos tu opinión. Vamos ahora con nuestra imagen del día que nos lleva hasta Colombia. Allí miles de estudiantes salían a las calles, particularmente en Bogotá, la capital. Protestaban contra los recortes anunciados por el gobierno al sector educativo. Los indignados exigen una educación pública, gratuita, de calidad. Con estas imágenes nos vamos a una pausa brevísima aquí en Temas del Día. Ya venimos con más. Sigan con nosotros. Volvemos con más Temas del Día. 3 caravanas de migrantes siguen su periplo por Centroamérica y México con la intención de llegar a los Estados Unidos. Un recorrido que no ha estado exento de dificultades que incluyen desvío de rutas, deportaciones de México a sus países de origen, acoso policial. Sin embargo, esos problemas no han sido suficientes para evitar la salida de una 4ª caravana. ¿De dónde salía? Vamos a revisarlo desde El Salvador. La segunda caravana de migrantes no escapa a esos escollos. Un grupo de integrantes fue deportado a su país de origen la noche del miércoles por las autoridades mexicanas. Los ciudadanos fueron llevados en 3 autobuses al Aeropuerto Internacional de Tapachula, luego de ser arrestados en una carretera tras ser acusados de cruzar ilegalmente un puesto de control. Los centroamericanos intentaban llegar a la ciudad de Huixtla al momento de ser detenidos. Ahí está un periodista de Telesur, Pablo Pérez, con más detalles justo en ese tramo de la caravana. Pablo. Bueno, pues nos encontramos en Huixtla, Chiapas, que es la ciudad en donde se ha decidido hoy que el segundo contingente de la caravana migrante que salió el día de ayer de Tapachula, pues hoy van a tener un día de descanso. Están aprovechando, como podemos ver, este momento para lavar sus ropas, para descansar, atenderse sus heridas. Muchos de ellos vienen con lastimaduras en la piel y también pues daños por insolación y deshidratación a causa de las largas jornadas que han tenido que caminar para pues llegar hasta este lugar, su tercera parada, digamos, en la República Mexicana. A lo largo del día de ayer se reportaron y también nosotros informamos de una serie de detenciones por parte de la Policía Federal. Ahora sabemos que son 160 los que fueron detenidos y entregados a las autoridades migratorias, particularmente aquellos que estaban separados del grupo principal y que por lo tanto, bueno, pues fueron detectados y escogidos por parte de los elementos de esta institución mexicana para ser entregados a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula y después pues trasladados hacia el aeropuerto. Esta es la situación hasta el día de hoy. En la noche pasada se estuvo deliberando justamente al respecto y decidieron, bueno, que la próxima caminata tendrán que hacerla de una manera más compacta para que el número les dé la seguridad y evitar este tipo de detenciones. La salida será el día de mañana también a temprana hora para evitar pues los efectos del sol abrasador que se siente en estas regiones del país. Volvemos con ustedes. Gracias, Pablo, pendientes de ello. Ahí están unos ojos de Telesur reportándonos para todos ustedes cómo avanza esta caravana. Ahora vamos a revisar en cuanto al comportamiento de la primera caravana de hondureños que está en territorio mexicano, que decidía modificar su ruta para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. En asamblea extraordinaria, los migrantes decidieron cambiar su ruta hacia Veracruz, luego que la Policía Federal Mexicana bloqueara la salida del estado de Oaxaca. Los migrantes reconocieron que la nueva trayectoria implica mayores riesgos, pero que no tienen otra opción frente a las trabas de las autoridades mexicanas. La mayoría de los integrantes de la movilización realizarán el recorrido a pie, mientras que otros esperan que los pobladores de la zona los ayuden a desplazarse, por lo menos a encontrar algunos vehículos. Vamos ahora a ubicarnos geográficamente. Vamos a revisar el recorrido de la primera caravana de centroamericanos. Esta caravana, que partía en su mayoría de ciudadanos hondureños, iniciaba el pasado 2 de octubre con más de 3.000 personas. Llegaron a la zona fronteriza guatemalteca con el objetivo de pasar hacia la región de San Marcos y la zona limítrofe de Retalhulue,
fronteriza con México. Ya en tierra mexicana, llegaron a la ciudad de Hidalgo hasta Huixla para iniciar un extenso recorrido desde Pijijiapán, Arriaga y Tapanatepec para recorrer 60 kilómetros hacia el municipio de Santiago de Niltepec. Este martes el primer contingente llegó a Juchintán, en Oaxaca. Hoy, esta jornada jueves, continuaron y ya están en Pueblo de Matías Romero, justo en el mismo estado. Vemos ahora la segunda caravana, el segundo contingente que también partida desde Honduras, también desde San Pedro Sula, ha superado dificultades en su travesía hacia los Estados Unidos. Al llegar a la zona fronteriza de Guatemala, logró sobrepasar localidad de Chiquimula, Escuintla, para avanzar hacia San Marcos. Luego conectó con la localidad de Retalulue, fronteriza con el sur de México. Allí avanzó hacia Hidalgo, luego hasta Tapachula. Ese segundo grupo llegó a Huixla, donde continúan justo hasta ahora. Allí es donde se encuentra nuestro corresponsal Pablo Pérez, que ustedes veían hace solamente minutos. Pero miren ustedes, motivados a estas caravanas, 3 en total, avanza ahora una cuarta desde El Salvador. Cientos de personas tomaban la decisión de emprender el viaje también con miras hacia los Estados Unidos. En el mapa lo explicamos, son unas 400 personas que salía esta caravana el pasado domingo. Los integrantes caminaron 121 kilómetros hacia la frontera de Achadura, en el occidente de El Salvador, acompañados por policías, por socorristas, funcionarios de derechos humanos. En su paso por Guatemala, el trámite migratorio fue ágil, ya que se incrementó el número de agentes migratorios. La jornada previa llegaron a Tapachula, ya en México, donde se mantienen hoy, y se prevé que se unan a la cuarta caravana que salió de El Salvador, pues algunos de los migrantes de esta última ya se acercan a Tapachula, mientras que alrededor de 1000 recorren aún Guatemala, es decir, aún están a la espera de pasar la frontera con México. Nada mejor que un mapa para explicarles cómo avanza en todo este recorrido. Ya son 4 caravanas, la mayoría de ellas, 3 de ellas que ya se encuentran en México, una que partía desde El Salvador, desde la capital San Salvador, el pasado domingo. Cerramos este tema por ahora, los mantenemos al tanto en el servicio informativo de Telesur Noticias. Avanzamos ahora con las noticias en un tuit. Otros temas que son noticia a esta hora desde Argentina. Edgardo Esteban. A 15 meses de su desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se realizó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLA la proyección número 100 del documental El Camino de Santiago. Más de 40.000 espectadores ya lo vieron. Acompaña precisamente este momento difícil para la familia argentina. Fotografías que pone Edgardo Esteban a través del Twitter. Avanzamos. Vamos ahora hasta Ecuador con Cristian Salas. Hoy se lleva a cabo el 9º vuelo del Plan Vuelta a la Patria. 95 ciudadanos venezolanos retornan a su país. En esta ocasión suman ya 837 personas en total que ya han retornado voluntariamente a Venezuela. Cita @TebasTelesur con fotografía precisamente del momento en que parten hacia su patria. Gracias a Cristian por entregarnos esta información. Vamos ahora hasta otro punto de América Latina, México, con Pablo Pérez. Durante su día de descanso en Huixla, en la segunda caravana migrante, atienden heridas en los pies, insolación, deshidratación para continuar su travesía al norte. Ahí está Pablo Pérez informándonos de manera permanente. Y nos vamos ahora más allá de la frontera de América Latina con Hisham Wanous en Siria. El ministro de Transporte de Siria, Ali Hamoud, afirma que su país está listo para reabrir ciertos puntos en la frontera con Irak que no ve amenazas de seguridad para llevar a cabo esta acción. Noticia en desarrollo, nos vamos hasta Perú. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori fue trasladada al anexo de mujeres del penal Chorrillos. Allí permanecerá recluida 36 meses, mientras que es investigada por presunto lavado de activos. Vamos a dejar que nuestro corresponsal Jaime Herrera desde Lima nos amplíe. Hola Jaime, muy buenas tardes. La situación judicial específicamente que enfrenta a partir de este momento quien fuese casi la presidenta del país, hoy vinculada en un caso de lavado de activos, en donde según la Fiscalía se le señala de ser la pieza clave de una serie de actos delictivos.
Hola Tatiana, ¿cómo estás? En efecto, estuvo a tan solo 100.000 votos de ser la presidenta de la República. En su momento fue Pedro Pablo Kuczynski quien le arrebató este puesto, aunque luego fue defenestrado. Hoy Keiko Fujimori ya está pasando las primeras horas de interna en el anexo de mujeres del penal de Chorrillos, esto al sur de Lima, cuando al mediodía fue trasladada desde la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario en el Poder Judicial. Lo que va a pasar a partir de este momento es que ella desde la cárcel tendrá que responder a las audiencias a las que sea convocada para por fin poderla juzgar por este delito grave de lavado de activos como cabecilla de una red criminal, una forma agravada de este delito. Lo que el fiscal está argumentando hasta el momento es que la firma brasileña Odebrecht le habría entregado por intermediarios $1 millón. Estos, al momento de recibirlos, no los declaró porque obviamente tenían intenciones de que de llegar a la presidencia iba a beneficiar a la empresa Odebrecht con contratos en el Estado. Para que no puedan conocer, para que no se sepa que efectivamente ese dinero provenía de esta empresa brasileña, lo que hizo es hacer o buscar falsos aportantes para que ellos depositen supuestamente ese dinero en las cuentas del partido Fuerza 2011. Esa es la tesis del fiscal José Domingo Pérez. ¿Qué elementos ha tenido hasta el momento? La confesión inclusive de un congresista. Hablamos de Rolando Reategui, que formaba parte de la cúpula, de la principal cabeza, digamos, de este movimiento político, quien ha dicho que a él la misma Keiko Fujimori lo convocó para que vaya a su región, San Martín, y busque personas para que ellos se hagan pasar por aportantes ingresando este dinero. Inclusive habrían estado comprometidos familiares directos del congresista Rolando Reategui. Y él, obviamente, para tratar de proteger a estos familiares, se ha ofrecido como colaborador, como testigo clave, y es él quien ha dado estas versiones que son básicamente las que profundizan esta tesis. Pero también existe, obviamente, la razón central de por qué Keiko Fujimori ahora se encuentra en la cárcel, y es el peligro procesal, o sea, el riesgo de que Keiko Fujimori, de estar en libertad, pueda escaparse, fugar del país o adulterar, alterar aquellos indicios, aquellas pruebas que lleven, obviamente, a evitar que ella sea condenada por este delito, que puede inclusive ser por encima de los 15 años de pena privativa de la libertad. ¿Cuáles son algunos de estos indicios de la posible obstrucción a la justicia? Hay, por ejemplo, testimonios de personas que habían sido captados como falsos aportantes, quienes dicen que los habrían captado y luego les dijeron que no declaren la verdad, que más bien sigan insistiendo en que son aportantes y que si tenían problemas inclusive les iban a poner abogados. Esa es una evidencia, obviamente, de que Keiko Fujimori tenía las intenciones de tratar de torcer la voluntad de estas personas e interferir en la justicia. Tatiana, quiero añadir además que este lunes continúa la audiencia, porque Keiko Fujimori no es la única que está siendo procesada por este tema. Hay otras 10 personas, entre ellas, por ejemplo, uno de los asesores bastante cercanos a Keiko Fujimori, el señor Silva Checa, que además había sido ya asesor de Fujimori durante la dictadura, y otros personajes muy ligados a Keiko Fujimori, Pierre Figari y Ana Vega. Ellos, inclusive, en conversaciones de la red social Telegram, se veía cómo direccionaban a los congresistas, ordenaban a los congresistas que hacer cosas tan sencillas como párense, levántense, aplaudan, no aplauden, saluden a tal persona. Eso es lo que obviamente también demuestra el poder que tiene Keiko Fujimori desde su posición, y que podía hacer lo que ella quería en el Congreso de la República, Tatiana. Lo que parece entonces, con todo esto que nos dices y de cómo avanza todo el proceso judicial, Jaime, es que no se ha llegado a la punta del iceberg. Falta mucho aún por conocer. Jaime, gracias. Muy buenas tardes. A ti, adelante. Muy buenas tardes. Vamos a avanzar. Estamos a punto de finalizar. Revisamos la pregunta del día y sus respuestas. En pantalla la pregunta del día: ¿cómo interpretas el apoyo global a Cuba para que cese el bloqueo económico, financiero, comercial de Estados Unidos en su contra? Y te recordábamos al inicio del programa la votación: 189 votos a favor de Cuba, 2 en contra, 0 abstenciones. Esperamos tu opinión y de inmediato la desplegamos para ustedes. Salvatore del Rey:
La contundente victoria de Cuba en la ONU representa el aislacionismo al que se está autosometiendo el gobierno de Estados Unidos. Bajo el mando de Trump, en los tiempos de crisis del capitalismo terminal, cada vez más países se alejan de la influencia del imperialismo y siguen su camino. Gracias, Salvatore. Avanzamos. Henry Mendoza, que vivan los países que quieren ser libres y hacer su propia historia. Cero bloqueos que asesinan a los pueblos que quieren una verdadera libertad y una democracia real. Gracias, Henry. Uno más, esto lo dice Caribe Camagüey. El mundo está al tanto de todo. Cuba no es amenaza para nadie. Estamos firmes como el primer día de revolución. Estados Unidos se ha aislado solo. Hacemos Cuba, arriba, Caribe Camagüey. Y uno más, Alex Roda. Un apoyo moral casi unánime de la comunidad internacional hacia Cuba, pero también un cinismo casi unánime del imperio para ignorar la manifestación mundial. Estados Unidos no tiene vergüenza al aplicar el inhumano y criminal bloqueo. Gracias a todos ustedes por enviarnos estas respuestas. Gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a Temas del Día. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.